que creo que desde el punto de vista obstétrico no hay nada que se haya estudiado. Voy a comenzar, después de darle las gracias a Dios y a ustedes por la oportunidad, con algunos datos estadísticos para nosotros darnos cuenta que realmente este es un tema que debemos de prestarle atención. La enfermedad hipertensiva gestacional complica la hipertensión durante el embarazo, alrededor de un 5 a un 15% de los embarazos, con una incidencia de importante, no solamente en Estados Unidos, sino en América Latina, y vemos que se ha aumentado en las últimas 2 décadas un 25%. Se mueren, fallecen alrededor de 50, 60 mil mujeres anualmente, y la preeclampsia o enfermedad hipertensiva gestacional no es una enfermedad de una sola causa, es una enfermedad multisistémica de causa desconocida que solamente aparece en el humano y que una complicación grave puede tener mucha repercusión, serias repercusiones, tanto en la madre como en el feto, que puede aparecer en la segunda mitad del embarazo, pero puede prolongarse hasta 6 semanas después del parto. Hay múltiples clasificaciones, hay múltiples definiciones. Nos acogimos a esta por decidirnos por uno, donde se define los trastornos hipertensivos como la presencia de hipertensión inducida por el embarazo con una tensión arterial diastólica mayor de 90 y una sistólica mayor de 140, y en otros casos se diría que hay un aumento de 30 milímetros de mercurio en la presión sistólica y 15 milímetros de mercurio en la presión diastólica. Es importante destacar aquí que la tensión arterial sistólica tiene mucha relevancia y mucha repercusión y se mide desde el punto de vista pronóstico este tipo de presión desde el punto de vista obstétrico para el pronóstico materno-fetal. La presión sistólica ya tenemos que tener mucho cuidado con ella porque se toma en consideración bastante para cualquier evento cerebrovascular. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos una tensión arterial sistólica igual o mayor de 160 milímetros de mercurio, ya nosotros tenemos que prestarle una atención especial a ese tipo de pacientes. Hay múltiples clasificaciones, la Organización Mundial de la Salud, el Colegio Americano de Ginecólogos Obstetras, la Asociación Europea, la Sociedad Mundial de Hipertensión, y vamos a decidirnos por esta clasificación también de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que la hipertensión, los trastornos hipertensivos del embarazo se clasifican en hipertensión crónica pregestacional, que corresponde a una elevación de las cifras tensionales igual o mayor de 140-90, en 2 tomas que deben de realizarse con la paciente sentada en un intervalo de unos 20 minutos varias veces, y que la persona debe de estar con el brazo en ángulo de 45 grados a nivel del corazón, y el manguito debe de dar vuelta 1.5 veces en el brazo. La preeclampsia, que es la presencia de tensión arterial diastólica mayor o igual de 90 o una tensión sistólica mayor o igual de 140, igual en 2 tomas. Dice acá con presencia de proteinuria de mayor o igual de 300 miligramos en 24 horas, pero ya la Organización Mundial de la Salud y el Colegio Americano de Ginecólogos y Obstetras no la consideran como una herramienta muy útil en el diagnóstico de la enfermedad hipertensiva. También tenemos la hipertensión gestacional, que es la presencia de cifras tensionales sistólicas y diastólicas respectivamente, mayores o iguales de 140-90, sin proteinuria, detectada después de las 20 semanas de gestación, la cual aparece luego y puede aparecer también luego de 3 meses en el postparto. Y la preeclampsia sobreimpuesta, que ya una paciente hipertensa conocida, que además de tener una tensión por encima
de lo usual para esa persona como hipertensa, las tensiones que manejaba, aparece ya con datos de preeclampsia. También en cuanto a la clasificación, les decía que hay múltiples clasificaciones. Los trastornos hipertensivos se clasifican en preeclampsia de inicio temprano o alejado del término. Esta es la preeclampsia que aparece por debajo de las 34 semanas. A este tipo de eventos debemos de prestarle mucha atención porque se relaciona principalmente con daños importantes macroscópicos en la placenta, que comienzan estos daños tan temprano como a las 21 semanas de embarazo, a los 21 días de implantación, perdón, ya que desde en este momento comienzan a transformarse los vasos espirales en vasos deciduales. Cuando esta transformación ocurre desde tan temprano, para proteger a la madre y la vasculatura materna de una serie de cambios que hay a nivel de la interfase feto-materna, por una serie de eventos que producen, si no se da esa protección, una serie de eventos bioquímicos donde aparece la producción de sustancias proinflamatoria y antiangiogénica que producen daño en toda la vasculatura materna. Y con mucha frecuencia este tipo de enfermedad de preeclampsia temprana es la causante de abortos espontáneos, amenaza de aborto, parto pretérmino y desprendimiento prematuro de placenta. También tenemos, y el pronóstico obviamente es más sombrío que la segunda clasificación, que es la preeclampsia de inicio tardío. También tenemos otra clasificación desde el punto de vista de la severidad, que nos habla de una enfermedad hipertensiva del embarazo, una preeclampsia leve. Esto es cuando los niveles tensionales no son mayores, generalmente de 140/90, y los signos de enfermedad hipertensiva gestacional son nulos o muy escasos. Y ya la preeclampsia severa, donde los niveles tensionales son más altos. Cuando hablamos de severidad desde el punto de vista de la tensión arterial, se dice que se considera niveles de severidad cuando la tensión diastólica es igual o mayor de 110 y la tensión sistólica es igual o mayor de 160. Como decimos acá, en esta clasificación incluye la proteinuria, pero como dijimos anteriormente, ya hay algunas sociedades que no consideran la proteinuria como un diagnóstico imprescindible para este tipo de patología. Hay muchas clasificaciones, como le digo, muchos trabajos realizados en este sentido, y vamos a revisar en este trabajo que consideran, además de los niveles tensionales, como dato de severidad para una enfermedad hipertensiva gestacional, la trombocitopenia con plaqueta por debajo de 100.000, incremento de enzimas hepáticas el doble de lo normal, dolor abdominal persistente en cuadrante superior derecho epigástrico, insuficiencia renal con una creatinina por encima de 1.1 o el doble de la creatinina basal que tenía la paciente, edema pulmonar, cefalea persistente y algunos cambios neurológicos. Hay otros datos que se podrían agregar como grado de severidad, pero vamos a dejarlo acá. Como comentábamos con la paciente que me presentaba el doctor William, hay factores de riesgo para preeclampsia. Dentro de estos factores de riesgo son múltiples, vamos a mencionar aquí solo algunos porque la lista es larga. Vamos a ver la primiparidad y sobre todo cuando esa paciente primigesta está en las edades extremas de la vida. Cuando la paciente primigesta es adolescente o cuando la paciente primigesta es mayor de 35 años. La paciente que tiene preeclampsia en embarazos anteriores, la paciente que tiene antecedente de hipertensión arterial crónica o enfermedad renal o ambas, historia de trombocitopenia, embarazos múltiples, fertilización in vitro, historia familiar, diabetes, obesidad, tabaquismo, lupus, edad mayor de 40 años, y la lista inmensa pudiéramos agregar además también
otro tipo de patología, pero esas son las principales. Para nosotros conocer, ya entrando al tema específicamente de los trastornos vasculopáticos en obstetricia, nos vamos nosotros a remontar para nosotros poder entender bien esta situación a nuestros orígenes, a nuestros inicios del bachillerato, el estudio de la medicina, de lo que se llamaba la química. Y vamos a hablar ahora de un concepto de electricidad, donde nosotros nos hablaban de lo que son los átomos, que nosotros nos decían que los átomos es una de las partículas más pequeñas del organismo y que el átomo estaba formado, como nosotros lo vemos acá, por varios elementos todavía más pequeños, que son los protones, los electrones y los neutrones, y que los protones tienen una carga positiva, los electrones tienen una carga negativa y los neutrones no tienen carga. Y que los neutrones y los protones estaban en el centro, en el núcleo del átomo, y los electrones en la periferia. Hago esta reseña porque una de las principales, de la génesis principal más aceptada de la vasculopatía obstétrica es un vasoespasmo que ocurre generalizado, generalmente provocado por un estrés oxidativo producido por los radicales libres. Entonces nosotros hablamos de estrés oxidativo, que es lo que desencadena esta cascada terrible que nos produce vasculopatía obstétrica y no la entendemos. Pues vamos a entenderla ahora. Este es un átomo normal, donde nosotros vemos los protones, los neutrones en el centro y dos electrones, pero cuando por cualquier razón, por inadaptación desde el punto de vista inmunológico, porque la paciente tiene una condición cualquiera, este equilibrio que se mantiene en la célula, en el átomo, se pierde. Y vemos cómo cuando ocurre un estrés oxidativo, cuando se produce el resultado de ese estrés oxidativo son los radicales libres, vemos que en el radical libre se pierde del núcleo de la célula normal un protón. Pero no solamente se pierde un protón, sino que esa alineación que hay, esa atracción que hay entre los elementos intracelulares se pierde. Cada electrón y cada protón tienen la misma carga eléctrica, pero tienen fuerzas diferentes, se atraen. Entonces nosotros vemos cómo se alinea el electrón con el protón atrayéndose uno con otro en la célula normal, pero resulta que cuando hay un estrés oxidativo y se producen radicales libres, estas células pierden ese alineamiento que tienen, ese equilibrio eléctrico, y esa es la razón por la cual se produce ese estrés oxidativo que nosotros tanto acostumbramos. Pero ¿qué pasa? Que la naturaleza es maravillosa. Y cuando se produce ese estrés oxidativo y se liberan esos radicales libres hábiles de oxígeno que pueden, si circulan en la sangre, producir mucho daño, entonces lo que hace la célula del lado es que le cede a esa célula que perdió el protón, le cede uno para que vuelva y permanezca el equilibrio eléctrico intracelular. Entonces se mantiene el organismo tratando de mantener ese equilibrio, que cuando un radical libre se libera, pierde un elemento eléctrico, le ceden otro elemento a la célula del lado para que se mantenga ese equilibrio, ese ambiente isoeléctrico intracelular. Pero ¿qué ocurre? Que por múltiples razones, como hablábamos que la vasculopatía obstétrica tiene múltiples aristas, ese equilibrio se pierde. En la interfase feto-materna aparece un trastorno donde se liberan sustancias antiangiogénicas y proinflamatorias y se liberan radicales libres en cantidad suficiente para comenzar a producir daño a nivel endotelial. Pero ¿qué ocurre? Que con los radicales libres solo no son suficientes, ni tienen la capacidad ni la potencia para ellos solo
producir daño endotelial. Primero, porque no tienen tanta potencia, no son solo. Y segundo, que ellos no tienen esa afinidad tan grande para poder adherirse al endotelio vascular y comenzar a trastornar la dinámica de la economía. ¿Qué hacen entonces los radicales libres? Que acuden a una sustancia que está presente en todo el organismo y es que de fácil disponibilidad para ellos. ¿Y cuáles son esas sustancias? Los ácidos grasos. Entonces nosotros vemos que también esa es una de las aristas que hay en la fisiopatología de la enfermedad hipertensiva gestacional, que durante el embarazo normal hay un aumento de la lipoproteína de baja densidad para proteger a los vasos capilares, porque ellos no son tan afín a adherirse a las paredes vasculares, y además de eso, su peso molecular, su densidad, también le dificulta atravesar, permeabilizar la membrana. Entonces, evitan que las proteínas, lipoproteínas de alta densidad y de mediana densidad puedan adherirse. Eso es lo que ocurre normalmente en el embarazo, que las proteínas de baja densidad aumentan y la de muy alta densidad y mediana densidad disminuyen. Cuando en la interfase vascular se produce esa liberación de radicales libres, entonces, ¿qué hacen los radicales libres? Que utilizan las lipoproteínas de alta y de mediana densidad, se adhieren a la proteína de mediana densidad y viajan a través del torrente sanguíneo, y ocurre esto que nosotros estamos viendo aquí. Esto es un vaso normal, con un embarazo también normal, donde nosotros vemos las proteínas de baja densidad adheridas a las paredes vasculares, pero no atraviesan ni se introducen en la pared del vaso sanguíneo, y por su tamaño y por su densidad también dificultan o impiden que estas moléculas de mediana densidad y muy alta densidad se adhieran y penetren a los vasos sanguíneos. Cuando se altera esa dinámica, como dijimos, entonces los radicales libres se adhieren a esta lipoproteína de muy alta densidad y muy baja densidad, y a través de ella sí pueden los radicales libres adherirse y las lipoproteínas adherirse a la pared del vaso sanguíneo, y no solamente se adhieren, sino que se introducen dentro de la pared del vaso y producen daño endotelial, y ese daño endotelial ya nosotros sabemos que es la principal razón de la enfermedad hipertensiva gestacional y de los trastornos vasculares durante el embarazo. Pero ¿qué ocurre? Que los radicales no son tampoco tanto ni tan dañinos ellos solos, y lo que ellos hacen entonces es que después que se unen a la proteína de muy alta densidad y de mediana densidad, se introducen dentro de ella y la desnaturalizan, la dañan, la oxidan. Y después que la dañan y la oxidan, no solamente producen a nivel local vasoconstricción, el vaso que era de este calibre ya está de un calibre mucho más pequeño por daño local, pero después que producen ese daño local, desnaturalizan las proteínas, se unen a ellas y viajan a nivel del torrente sanguíneo a toda la economía. Entonces ya ese daño no pasa a ser un daño endotelial a nivel placentario, a nivel de las vellosidades coriales, no pasa a ser un daño a nivel de la interfase feto-materna, sino que como pasan a través de estas lipoproteínas, a través del torrente sanguíneo, viajan a toda la economía, produciendo estrés oxidativo y produciendo daño en todo el endotelio vascular de la economía de la madre. Pero
Pero ¿qué ocurre? Que con el daño endotelial producido por el estrés oxidativo tampoco es suficiente. También los estrógenos que se producen a nivel placentario, que se producen a altos niveles durante el embarazo, eso actúa a nivel del hígado, favoreciendo la liberación de ácidos grasos, favoreciendo la liberación de lipoproteína de alta y de mediana densidad y que disminuyan la LDL. Como disminuye la LDL, pero aumentan la proteína de alta y de mediana densidad y esas son sometidas al estrés oxidativo también, nosotros nos damos cuenta que durante el embarazo, cuando se produce este estrés oxidativo, nosotros tenemos una especie de dislipidemia en toda la economía, pero eso también afecta la resistencia a la insulina. Durante el embarazo nosotros vemos que el embarazo es diabetogénico y aunque los niveles de glicemia en la mayoría del embarazo no superan los niveles normales, nosotros vemos que sí en la economía de la madre hay un aumento en la resistencia a la insulina. O sea que nosotros cuando nos vemos en esta especie de estrés oxidativo y esta vasculopatía hipertensiva, nosotros damos cuenta que hay múltiples factores que inciden en ello. De tal manera que cuando se produce ese daño, se puede producir por una interacción genética, porque nosotros sabemos también que cuando se produce un embarazo es una lucha que hay entre la madre y el feto que viene a ser un cuerpo extraño para la madre. Entonces, ese sistema inmunológico tiene que adaptarse a ese cuerpo extraño, por así decirlo, que llega a ese sistema inmunológico de la madre. En esa lucha, si la madre gana la pelea, se produce un rechazo del embrión y pueden ocurrir, en el peor de los casos, un aborto espontáneo, de tanto que ocurren, pero también pueden ocurrir amenaza de aborto, parto pretérmino, si no se concluye la etapa, e inclusive son causas de desprendimiento prematuro de placenta y de retraso del crecimiento intrauterino en el mejor de los casos. Y si gana la batalla el feto, nosotros sabemos entonces que va a ser un embarazo normal y un feto viable. Entonces, en este tipo de trastorno de vasculopatía obstétrica, también hay un componente genético, puede haber un componente genético. También puede haber mala adaptación inmunológica, que fue lo que acabamos de decir ahora, un desequilibrio entre los radicales libres y el sistema reductor. El equilibrio entre los radicales libres y el sistema reductor es que, como le decía hace un momento, cuando se producen esa pérdida en el estrés oxidativo de electrones y de protones, tiene que ceder la célula del lado esa carga eléctrica para que mantenga ese equilibrio, y como le había dicho, cuando ese equilibrio se rompe y ese estrés oxidativo triunfa, también es un factor que influye. Y como es lógico, también otro componente es la isquemia placentaria, producto precisamente de cuando en esos vasos espirales ocurre ese desequilibrio y ese estrés oxidativo y no prospera el ambiente materno, también es una razón de que se produzca esa vasculopatía obstétrica. Entonces, en resumen, en la vasculopatía obstétrica no hay un solo componente. Existen uno de todos esos componentes, pero pueden haber varios componentes también. Y un ejemplo de eso fue precisamente la paciente que el doctor me presentó ahorita, que tiene varios componentes como factores de riesgo. Quiero darte un recesito para añadir que el mecanismo que tú acabas de explicar es un mecanismo, como tú dijiste, sistémico y que afecta a todos los órganos, incluyendo el cerebro. Claro. Y una de las cosas, como tú sabes, que está mayormente afectada es el área visual en el cerebro, por lo que tú mencionaste de los trastornos visuales que sufren las mujeres y los dolores de cabeza. Entonces, cuando hacemos un MRI en una persona embarazada con esas complicaciones, lo que vemos es que el daño de desequilibrio vascular por la severa vasoconstricción también produce un cambio, un shift
en el equilibrio de los líquidos y del balance de electrolitos, incluyendo el transporte de líquido extracelular en el espacio intersticial que desaparece y hace que el cerebro sufra un daño que se llama reversible, porque daña la sustancia blanca del cerebro, lo cual en algunos casos se toma varios meses para resolverse. También, como en este caso de esta señora que te hablé, puede resultar en estado epiléptico, porque también ella puede tener convulsiones severas. Y esta persona en particular ya está tomando 1,5 gramos de quepra, porque ella tiene una historia de convulsiones epilépticas antes de este embarazo, lo cual hace que sea otro factor de mayor riesgo. Correcto. Y otra cosa que también se da en el peor de los casos también para que haya una afección neurológica, aunque en la mayoría de los casos es reversible, que precisamente por ese cuadro de vasoconstricción, de vasoespasmo generalizado, también hay una hipoxia a nivel cerebral y esa falta de oxígeno afecta de manera considerable también la función cerebral. Correcto. Dado todas estas situaciones que hemos planteado, existen una serie de test de predicción de preeclampsia. Estas pruebas son pruebas clínicas, pruebas bioquímicas o pruebas basadas en la tecnología de imagen. De la prueba clínica hay bastante. Una de ellas es precisamente la toma de la tensión arterial, donde debemos de tomar la atención a la paciente en condiciones que ya hablamos, de sentada varias veces, etcétera, etcétera, etcétera. También hay pruebas que también se hacían antes, pero que ya están en desuso, pero que son pruebas clínicas y en su momento tuvieron su importancia, que es el famoso rollover test, que es tomar la atención a la paciente en decúbito lateral y luego en decúbito supina y ver la variabilidad de la presión en este sentido. El aumento de peso, la cantidad de kilos que aumenta la paciente, esas son pruebas que aunque no son de gran relevancia, pero en su momento y en un momento cualquiera nos pueden ser útiles a nosotros. También existen las pruebas bioquímicas, los marcadores, donde nosotros vemos el factor de crecimiento placentario y una serie de sustancias que más adelante vamos a hablar de ellas, que aumentan en las pacientes que tienen vasculopatía hipertensiva. Y también tenemos las pruebas basadas en tecnología de imágenes, que es el Doppler de la arteria uterina, sobre todo en el primer trimestre, donde nosotros vemos y la placenta, que el flujo de los vasos espirales y placentarios son flujos de baja resistencia y alto flujo, y esta variación en el espectro Doppler nos puede a nosotros decir con cierto grado de certeza que nosotros podemos estar de una paciente que en un futuro no pudiera desarrollar a nosotros una enfermedad hipertensiva del embarazo. Vemos un trabajo acá que se ha hecho que se llama modelo de riesgo competitivo para el cribado de preeclampsia por factores maternos y biomarcadores a las 30 y 34 semanas de gestación, donde realmente en ese estudio comprobaron que sí realmente midiendo todos esos marcadores que están ahí, sí pueden predecirnos a nosotros en un porcentaje más de un 80% la preeclampsia antes de las 34 semanas y más de la mitad de los pacientes que tienen enfermedad hipertensiva gestacional tardía. Y que estos parámetros bioquímicos, si nosotros lo unimos a los parámetros clínicos y al espectro Doppler, aumenta su porcentaje de positividad y de especificidad. Si lo combinamos todos. Dentro de los factores predictivos que hay para nosotros prevenir la preeclampsia, tenemos estos factores proangiogénicos. La isquemia trofoblástica disminuye la producción de factores proangiogénicos como el factor de crecimiento endotelial y el factor de crecimiento placentario. Midiendo estos factores,
nosotros podemos prevenir preeclampsia. También los factores antiangiogénicos que aumentan durante la isquemia trofoblástica. Esos factores antiangiogénicos son la endoglina soluble y la soluble MFS-like tirosina. En cuanto a la predicción, actualmente se cree que esos factores involucrados forman la clave del desarrollo de la enfermedad hipertensiva gestacional. Se han encontrado elevaciones en suero de la madre con preeclampsia hasta 5 semanas antes del establecimiento del cuadro clínico, midiendo estos elementos predictivos para enfermedad hipertensiva gestacional. Todos estos valores ya se ha demostrado que aumentan con la paciente cuando tienen enfermedad hipertensiva gestacional, vasculopatía obstétrica, pero después del parto, sobre todo 6 semanas después del parto, este tipo de marcadores vuelven a su normalidad. También estos otros marcadores comienzan a descender de 9 a 11 semanas antes de la aparición de la enfermedad hipertensiva gestacional, lo que tenemos también otro marcador que nos pueda a nosotros predecir que vamos a estar ante una enfermedad hipertensiva gestacional. Existen varios estudios que evalúan el uso de estos marcadores desde el primer trimestre, ya que nosotros, como comentamos anteriormente, estos cambios comienzan a producirse tan temprano como a los 21 días de implantación, y que combinado con otros biomarcadores, como dijimos anteriormente, su efectividad y especificidad aumenta. Vemos aquí, además de esos biomarcadores, el espectro Doppler, como decíamos, cómo se ve la arteria uterina, que es un flujo de baja resistencia, ya lo vamos acá. Esta baja resistencia a nivel de estas arterias se debe a que por estos cambios que ocurren durante el embarazo, la capa, la pared de los vasos sanguíneos disminuye en su grosor, como es lógico para dar mayor flujo útero-placentario, y esto hace que se vea este espectro doble con esta parte sistólica muy elevada, muy pronunciada. En cuanto a la prevención de la enfermedad hipertensiva gestacional o la vasculopatía obstétrica, tenemos múltiples cosas que hacer. Yo creo que la principal prevención que tenemos son los chequeos prenatales adecuados, la historia clínica y el examen físico. Por muchos marcadores que hayan para uno predecir la preeclampsia y por mucho doble color que haya y alta tecnología, el médico es que tiene que identificar el paciente de riesgo. Entonces, la historia clínica y el examen físico para la prevención sigue siendo para mí la piedra angular. Y después de uno identificar esos pacientes con factores de riesgo, entonces nosotros podemos utilizar todas las herramientas que la tecnología nos proporciona a nosotros. Obviamente, una dieta adecuada, equilibrada, y disminuir o restringir un poco el consumo de sodio, entre otras cosas que nosotros podemos hacer. En cuanto al diagnóstico, ya nosotros hablamos cuáles son las condiciones que debemos de tomar en cuenta para uno identificar una vasculopatía hipertensiva. Y en cuanto al tratamiento, esta es la parte más álgida. En la enfermedad hipertensiva gestacional no hay un tratamiento específico. Cada paciente es una entidad clínica diferente, no todos los pacientes son multíparas con 6 bebés, no todos los pacientes son epilépticas, hay pacientes que son cardiópatas, hay pacientes que son nefrópatas, pacientes diabéticos, hay pacientes que cuando uno utiliza medicamentos que para nosotros son medicamentos de primera línea, son resistentes al manejo por múltiples razones y tenemos nosotros que cambiar de estrategia, pero sí fundamentalmente desde el punto de vista medicamentoso se utilizan desde hace mucho tiempo como medicamento antihipertensivo la nifedipina, la hidralazina, la alfametildopa y el labetalol principalmente.
ya dependiendo de cada caso y dependiendo del comportamiento de la paciente y de cada paciente en particular, pues nosotros pudiéramos cambiar de estrategias hasta uno u otro lado. El gol estándar en el manejo de la vasculopatía hipertensiva, que se ha mantenido por más de 50 años, es sí que para la enfermedad hipertensiva gestacional y para evitar los trastornos convulsivos, nosotros debemos utilizar el sulfato de magnesio a dosis ya establecida, con su respectivo control de líquidos, su respectivo control de signos vitales, pero siempre que llego a este momento, hago una aclaración que tenemos muchos marcadores, conocemos de mucha fisiopatología, de muchas herramientas que nosotros tenemos a las manos, pero sin embargo, nosotros no hemos sido capaces de disminuir la morbimortalidad materno-fetal de la enfermedad hipertensiva gestacional. Y los trastornos hipertensivos del embarazo, la vasculopatía obstétrica, sigue siendo una de las principales causas de muerte, no solamente en los países tercermundistas, también en los países desarrollados. Entonces nosotros nos preguntaríamos, ¿y qué pasa entonces? Porque si tenemos tantos marcadores, si sabemos de tanta fisiopatología, si tenemos tanta tecnología, entonces ¿por qué se nos siguen muriendo las madres? ¿Por qué se nos siguen muriendo los fetos y no hemos logrado disminuir la morbimortalidad? Para mí, la clave está en lo siguiente. Siempre que nosotros tenemos una paciente con una vasculopatía obstétrica, casi siempre, yo diría, pero que casi siempre nosotros damos el manejo adecuado, pero no olvidamos de dos cosas que para mí son fundamentales. Lo primero, y que no cuesta nada, es esa identificación con la paciente, la identificación con el paciente. La paciente con vasculopatía obstétrica es una paciente que además de su estrés oxidativo, tiene un estrés social y personal. Una paciente estresada que debe de estar en un ambiente adecuado, sin ruido, con poca luz o sin ninguna luz. Y sobre todo esa parte humana del personal médico y paramédico. A veces nosotros tenemos una paciente con una patología y tratamos a la paciente de la cama 5 y tratamos a la paciente de la cama 8. Y así mismo la paciente se siente como que es la paciente de la cama, y a veces no le decimos ni la paciente, sino que le decimos cama 5, cama 8. Y esa parte afectiva es importante para la paciente, que la paciente sienta que tiene problemas, pero que su problema es problema nuestro. Que nosotros nos sentimos identificados con ella y que ella se sienta cuidada y amada por su médico y por sus familiares, como es lógico. Y lo segundo, que muchas veces nosotros nos descuidamos con el seguimiento. ¿Por qué nos descuidamos con el seguimiento? Muchas veces nosotros administramos sulfato de magnesio y en la mayoría de los casos ni nos damos cuenta que la paciente ya pasó de los 24 gramos y la paciente ya va por 32 gramos y todavía le estamos poniendo sulfato. En muchas ocasiones la paciente está en oliguria y a veces en anuria y nosotros nos descuidamos y la paciente se nos cae insuficiencia renal y muchas veces no nos damos cuenta, incluso en hospitales de enseñanza. Y lo que es peor, muchas veces la paciente no solamente se pasan de la cantidad de sulfato, sino que la paciente ya tiene una intoxicación por sulfato de magnesio y no hemos sido capaces de medir su frecuencia respiratoria y los reflejos patelares a ver si tiene hiporreflexia o tiene algún problema respiratorio. Y esas cosas no cuestan nada. A veces la paciente se le está poniendo antihipertensivo cada 8 horas y ya va por 10 horas y el antihipertensivo no está puesto. Entonces yo creo que lo que ha hecho que la morbimortalidad no disminuya es esa falta de seguimiento adecuado de la paciente con vasculopatía hipertensiva. Cuando nosotros tratamos al paciente con calidad y calidez, y nosotros le demos un seguimiento adecuado de su función respiratoria, de su función renal, de su nivel de orina, de sus cifras tensionales, de que el sulfato y el antihipertensivo se administren a tiempo, yo creo que no hay manera de que nosotros no podamos disminuir la morbilidad y la mortalidad tanto materna como fetal. Samuel, te voy a interrumpir aquí otra vez, porque lo que acabas de decir es la esencia de lo que yo creo
tiene que ser la medicina en los países como los nuestros, en Latinoamérica y en los países de Centroamérica en general. Nosotros aprendemos medicina basado en la clínica y antes de que el paciente se presente con el problema, si conocemos la historia, podemos predecir que el problema se va a presentar. Claro. Y si tenemos eso como antecedente, entonces lo que tú mencionaste tiene valor porque el médico tiene una relación con la paciente, conoce la historia clínica, conoce la condición social de la paciente y conoce la historia personal de la paciente, porque como tú sabes, también ocurre que mujeres que tienen historia familiar de preeclampsia, están más predispuestas a tener preeclampsia. Un factor genético, ambiental y social. Es una enfermedad multifactorial. Y una vez más, yo enfatizo que hasta que nosotros como médicos no consideremos al paciente como una entidad social que está afectada por todos los factores del medio ambiente que los rodea, no estamos haciendo medicina apropiada. La enfermedad no es solamente la enfermedad, sino la enfermedad es la enfermedad, el paciente y sus circunstancias. Y hasta que nosotros no consideremos todos esos puntos juntos, no vamos a estar haciendo nada. Lo que tú dices no significa que haya que gastar más dinero en tecnología, que haya que hacer más exámenes, ni que haya que comprobar más medicina, sino que hay que usar las cosas apropiadamente para mejorar el resultado. Correcto, yo me identifico mucho con usted y conocer su entorno. Yo iba a presentar un trabajo allá, acá ahora, pero ya por cuestiones de tiempo no lo voy a hacer, pero sí lo voy a comentar, donde se hizo un estudio acá en Estados Unidos, donde el manejo de la paciente con vasculopatía obstétrica por debajo de las 34 semanas tiene dos tipos de manejo. Un manejo expectante y un manejo de mejorar sus condiciones, tanto de tensión arterial como de la salud fetal, dando inductores de la madurez pulmonar y a los 48 horas interrumpir el embarazo por la vía que sea. Y los resultados aquí en Estados Unidos dieron que el pronóstico de las pacientes por debajo de las 34 semanas que se manejaban de manera conservadora hasta las 34 semanas tuvieron mejor pronóstico que la que se manejó de una manera conservadora. Sin embargo, se hizo el mismo estudio, pero ya en Latinoamérica, un estudio que abarcó a México, Perú, creo que Panamá también, donde también se hizo el mismo estudio, dándole a un grupo la interrupción del embarazo después de mejorar condiciones inductoras de la madurez pulmonar a las 48 horas y otro grupo que se le dio manejo conservador, y la diferencia entre un grupo y otro no fue significativa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo darle un manejo conservador a una paciente en condiciones óptimas, apropiadas, porque a veces nosotros decimos que estamos manejando a la paciente de una manera intrahospitalaria, pero las condiciones de su casa muchas veces son mejores que las de ciertos hospitales. Por ejemplo, ni es lo mismo usted sacar un muchacho de 34 semanas aquí en el John Hopkins que sacar un embarazo de 34 semanas en el hospital de Nagua. O en la maternidad de Los Minas. O en la maternidad de Los Minas. Entonces nosotros tenemos que también, eso es parte de los resultados del manejo de la paciente con vasculopatía obstétrica, que uno tiene que ubicarse también. Quiero añadir una cosa que tú mencionaste, pero que quiero que quede bien implantada en la cabeza de la gente que están participando. Una de las cosas que yo he visto más de una ocasión es que la preeclampsia o la eclampsia no solamente pasa durante el embarazo o al tiempo del nacimiento del bebé, que sea por cesárea o no, pero que yo he visto pacientes que han estado un mes, 6 semanas posparto, que también desarrollan el mismo problema. Y como tú mencionaste, hay marcadores que indican que hay sustancias que duran un tiempo y que la mujer puede tener una reacción inmunológica después de haber salido del embarazo, que produce las mismas complicaciones, incluyendo las convulsiones. Pero no solamente eso, doctor William, sino que el daño endotelial que ocurre en todas las pacientes no es el mismo.
Si usted tiene una reacción inmunológica severa, si usted tiene múltiples factores de riesgo, probablemente el estrés oxidativo y el daño endotelial que puede tener esa persona es más severo que una persona que haya tenido un daño endotelial diferente. No es lo mismo tampoco el daño endotelial que va a tener una paciente que tuvo una preeclampsia temprana antes de las 34 semanas que una preeclampsia después de las 34 semanas, porque se supone que el daño endotelial en la paciente que tuvo una preeclampsia temprana también es más severo. Pero eso es importante porque algunos médicos pueden perder la relación, porque dicen, no, hace 2 meses que ella dio a luz, o hace 2 meses que le hicieron la cesárea. Eso no es resultado de eso. Sin embargo, desde el punto de vista neurológico, y tú bien lo sabes, que sí es posible y que sí pasa. Claro. Y que debe tratarse de la misma manera que si hubiese tratado si fuera durante el embarazo. Correcto. Por lo que hablamos anteriormente, por el daño endotelial más severo que tiene la paciente y por eso presentó ese trastorno hipertensivo después de las 6 semanas. Pues nada, para mí fue un placer inmenso haber compartido este escenario con ustedes y la verdad es que cada vez que ustedes me dan la oportunidad siento que crezco más desde el punto de vista científico porque tú traes una fuente inmensa de conocimiento que yo humildemente te agradezco por haberlo compartido con nosotros porque me llevas a refrescar la memoria de los años de atrás, que no me acordaba ya de eso. Gracias electricidad, electrones y protones. Por tu gran exponencia. Siempre es tuya. Sí, muchas gracias, doctor Samuel Rodríguez Polanco. Damos paso a la doctora Rosa Lora si tienen alguien que quiera hacer preguntas. Tenemos algunos ginecólogos también. Hasta levantando la mano el doctor Ureña, Sisto Ureña, ginecólogo de Santiago de los Caballeros. Vamos a pedirle que abra su micrófono. No sé. Sisto puede abrir su micrófono. Ahora sí. Adelante. Ahora. Sí. Buenas noches. Sí, Buenas Sixto noches. Ureña, al Hospital Juan 23. Bienvenido, a su orden, hermano. Un placer saludo a todos. Feliz año nuevo que no había compartido con ustedes este año. Muy buena la exposición del doctor. Quería hacerle una pregunta, una observación en cuanto al uso de la aspirina y esas cosas que creo que no se mencionó en la prevención. Correcto. Sí. Esa es una excelente pregunta porque no podemos dejar todo para darle emoción al auditorio. Se ha demostrado definitivamente que se puede usar y se debe usar la aspirina en bajas dosis de entre 75 y 150 miligramos al día antes de acostarse, antes de las 16 semanas. ¿De qué depende que uno utilice 75 o 150? Muchas veces uno dice que eso depende de la persona que lo maneje. Yo digo que no. Se ha demostrado ya que con 75 miligramos diario antes de acostarse a dosis baja se resuelve el problema. Aunque se pueden utilizar 150, pero yo particularmente aplico que uno debe de utilizar la dosis más baja efectiva en el manejo de una entidad clínica. Entonces sí se ha demostrado que para la prevención de preeclampsia hay mejores resultados como preventivo el uso de la aspirina en bajas dosis antes de las 16 semanas. ¿Y eso se hace hasta el final del embarazo? Correcto. Se inicia, generalmente lo ideal es iniciar entre 12 y 14 semanas. Exacto, antes de las 16. Antes, exacto. Y la dosis, muy bien, sí, porque en muchos congresos se habla a veces de 150, pero como usted dice, hay que ajustarla dependiendo de la situación. No, y la menor dosis efectiva. Si con 75 efectivo no es necesario utilizar 150. Yo no sé, porque como viene generalmente de 81 miligramos, o sea, esa sería una dosis bien, entonces, muy buena. Exacto.
A mí me gusta mucho utilizar la teoría de los farmacólogos de kilo de peso. Yo digo que si uno está ante una paciente, vamos a hablar de libras, que en Santo Domingo hablamos de libras, de 100, 120, 125 libras, yo creo que uno debe de utilizar 75 miligramos y perfecto. Pero si nosotros estamos ante una paciente embarazada que una de sus comorbilidades, la obesidad, que tiene un índice de masa corporal mayor de 35, yo creo que por kilo de peso no combinan las 75 miligramos, yo creo que ella califica para 150. Además de que la paciente obesa tiene mayor estrés oxidativo, mayor masa corporal, más ácidos grasos libres. Entonces yo creo que en ese tipo de paciente en sobrepeso con un índice de masa corporal mayor de 35, nosotros pudiéramos jugar a leotar 150. Muy bien, sí. Muchas gracias, doctor. A su orden. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta al doctor Samuel Rodríguez? ¿Alguna pregunta o comentario? Doctor Williams, no sé si estará afectando que no quieren hacer preguntas o no han entrado tantas personas, pero como ustedes saben, no, yo quiero... hay una crisis en el mundo con la situación bueno, que pero está pasando nosotros seguimos para adelante porque no podemos perdonar. No, la situación sigue. Hay que darle reconocimiento que no se mencionó. Yo quiero insistir a que la doctora Ana Soto esté reconocida como uno de... Hay alguien levantando la mano también. Creo que está la doctora Alcántara Lourdes. Dale a ella, dale que hable, por favor. Sí. Lourdes María Rosario, si puede, ya está abierto su micrófono. Adelante. Sí. Buenas noches y felicidades a todos. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. Me alegro mucho. Le habla la doctora Lourdes Alcántara. Yo soy ginecostetra de la maternidad La Altagracia. Tengo una pregunta y tengo una sugerencia, porque precisamente mi tesis de posgrado la realizamos en base a trastornos hipertensivos del embarazo. Y una de las cosas que nosotros implementamos, porque se hizo un estudio longitudinal donde notamos que la mayoría de los pacientes que desarrollaban estos trastornos eran pacientes que tenían algún tipo de deficiencia vitamínica y además pacientes que tenían algún tipo de estrés familiar, social o de pareja, o que eran personas que tenían un embarazo soltera. Entonces, no se contempla hacer una interconsulta, por ejemplo, con el departamento de